Hugo, vamos a mirar 4 variables, solamente 4 y algunos datos lo más contundentes posibles para recordar el contexto que tiene esta Argentina real. Yo diría, no es la Argentina de las finanzas, es la Argentina de la destrucción industrial respecto de por qué se produce esta marcha. Ahora voy a dar algunos datos de la industria adicionales. El CIPA, el Ministerio de Trabajo, Triaca, reconoce que hay 127.000 trabajadores expulsados en el sector privado. Según nuestros datos son un poco más, son 132.647. No estamos contando a los estatales, no estamos contando específicamente a todos aquellos expulsados en el primer trimestre de 2016. El 54% de estos trabajadores son de la industria. Y voy a dar un dato que todavía no hemos dejado trascender, pero que es muy interesante porque hay un informe de la Secretaría de Transformación Productiva que ya dice que cuando se reconviertan de manera forzada las ramas de muebles, calzado, electrónica y textil, los puestos de trabajo que forzadamente se van a tener que eliminar ascienden a 400.000. Solamente en la industria, hasta el día de hoy, contamos una expulsión de 50.000 trabajadores. A este ritmo faltarían 350.000 trabajadores para ser expulsados. De nuevo, si se reconvierten estos 4 sectores que acabo de mencionar, que fueron mencionados como actividades sensibles. Ya ampliaremos en otra columna específicamente sobre esta reconversión industrial. Vamos a ver ahora a la siguiente placa, que a mi criterio también es muy importante y que refiere estrictamente a la cuestión del salario, porque acá hubo muchos números dando vuelta. El sector privado sí tiene una caída del salario que quizás es del 7%. De nuevo, son los trabajadores registrados, son los trabajadores que el Ministerio de Trabajo son los únicos que está relevando porque la EPH, la encuesta permanente de hogares, no está siendo publicada en su totalidad. Lo que pasa es que para los docentes, por ejemplo, la pérdida es mayor, del 9,9%, prácticamente el 10%, y si vamos a la informalidad podemos llegar al 15% de pérdida de salario real. ¿Por qué insistimos con esto? Porque incluso las cláusulas gatillo que puedan llegar a empatar, una especie de empate hegemónico entre inflación y salarios, van a internalizar en términos económicos, van a consolidar esta pérdida de salario real del 2016. Vamos ahora a una tercera placa, que si no me equivoco tiene que ver con los datos de conflictividad sociolaboral, que es un relevamiento que venimos haciendo básicamente porque el Ministerio de Trabajo dejó de publicar hasta el segundo trimestre de 2016. En enero hubo en total 245 conflictos, una suma de los sociales y de los laborales. Solamente laborales, 140. Quiero decir algo, el 25% de esos conflictos que tienen que ver con la industria tienen que ver con algo que no se menciona, que son atrasos de pago. Desde ya estoy haciendo un lado de la cuestión de los despidos que conocemos, a un lado de la cuestión de las suspensiones que conocemos. Hablo de atraso de pago, algo que tiene que ver con el corte, el freno en la cadena de pagos de la industria, básicamente porque es una economía que ya no está aceitadamente funcionando. En febrero ya vamos por 330 conflictos. Es un dato que estamos procesando en este momento, pero que 160 ya son laborales, ¿no? Y fundamentalmente dentro de esos 160 tenemos a la industria. Esta parte es la que directamente no está en ningún lado, no está en el Ministerio de Trabajo, pocos institutos privados lo relevan y es un dato fundamental para entender por qué hubo tanta gente hoy en la movilización. Y vamos ahora a un último dato, una discusión que quedó quizás hecha a un costado. A mi criterio tiene mucha más importancia discutir desigualdad y ya hemos hablado del aumento de la brecha entre ricos y pobres, pero vamos a mostrar de nuevo los datos de la pobreza. La UCA habla de un aumento. Acá tenemos 5,5 puntos porcentuales, del 29 al 34,5 a nivel nacional. Yo personalmente discuto este 29%, desde el CEPA lo discutimos, no creemos que el gobierno anterior haya terminado con ese valor. Para nosotros es del 19 al 36% el salto en el nivel de pobreza, lo cual de nuevo pone el eje en la desigualdad económica de este gobierno, y el propio INDEC deliberadamente no pone el punto de partida, pone el punto de llegada, reconoce un 32,2% de pobreza. Todos estamos de acuerdo en que hay un tercio de los argentinos o un poco más por debajo del nivel de pobreza, es decir, que no pueden, no solo, no pueden completar, si se quiere, la canasta básica total para alimentarse, vestirse, consumir servicios y demás. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, les quiero agradecer, pero me parece que valía la pena refrescar estos datos un poco. Esto explica lo que pasó hoy. Totalmente. Bueno, esta es la realidad que no quieren o que ocultan o quieren desconocer desde el gobierno para negar que hay que resolver inmediatamente
para parar el crecimiento de la pobreza, el desempleo y todas estas cosas. Muchísimas gracias por haber venido, Pablo Micheli, Hugo Yasky. Ha sido un lujo tenerlos en un día tan especial como hoy para poder tener una buena lectura que por supuesto completamos con nuestro superpibe. ¿Qué pasa, Iván? Un detalle, el gobierno ya salió a decir que no escuchó los discursos, que no le pareció que haya gravitado hoy esta movilización. Y lo que ya hablamos hoy, no va a cambiar la política económica. Leo, lo que me estás diciendo a mí en este momento, no se escucharon, el único discurso que se escuchó un poquito del Ministerio de Producción fue el de Daer, el resto no lo escuchamos. Eso fue lo que dijo. Y el problema de caminar con los ojos cerrados es que te podés llevar por delante una pared. Gracias otra vez a ambos. Vamos a ver las repercusiones que hay en el mundo sobre todo esto. Lo tenemos a Mauro Albornoz para recorrer un poco diarios, etcétera, las repercusiones del paro de hoy en la Argentina. Mauro, por favor. Buenas tardes, Víctor Hugo. Los medios internacionales también se hicieron eco de la manifestación de la CGT y también del paro docente. Y si les parece, vamos a ir viendo uno por uno. Empezamos por la agencia AFP de Francia. Pone: protesta sindical masiva en Argentina, se planta contra el modelo de Macri, con imágenes ilustrativas de la marcha. Tenemos el Telégrafo de Ecuador, que pone: miles de docentes en Argentina exigen salarios justos a Mauricio Macri. Por otro lado tenemos a RT, Rusia, pone: Buenos Aires, movimientos sociales también se suman a la marcha de la CGT. Vamos a ir viendo uno por uno. Por ahora tenemos Telesur, América Latina. Sindicatos de trabajadores de Argentina protestan contra medidas económicas de Macri. Y obviamente la impactante imagen de la marcha de hoy, ¿no? Por otro lado tendemos a España. Los sindicatos anuncian una huelga general contra Macri. Mauro, es interesante de qué paro va a haber, es decir, el título ese está hablando de la confianza que genera que van a hacer un paro. No habla de la fecha porque la fecha no está, pero dice van a hacer un paro, en España al menos. Así es, por lo menos en España ya anunciaron que va a haber un paro, como decíamos en los otros lados, en otros medios también hablan de la marcha docente, la multitudinaria marcha docente de argentinos. Acá, por ejemplo, tenemos Portal Alba de Venezuela, que también se sumó. Y por otro lado tenemos acá a Brasil, que obviamente también habló no solo de los docentes, sino también de la marcha de la CGT, con esta impactante imagen también de la cantidad de cuadras que hay respecto de los manifestantes. Vamos a ir a lo largo del programa hablando de la repercusión y el impacto que tiene en la prensa internacional este conflicto de la CGT. Magnífico, Mauro. Muchísimas gracias. Es bueno seguir la pista de lo que en el mundo están señalando sobre un episodio que, por supuesto, va a tener análisis permanentemente en nuestro programa. No terminó con la visita de Yasky y Micheli. A las 9 se imaginan cómo entra Gustavo Silvestre con este tema. Y a las 10, Navarro, es decir, en C5N...